Sobre Palestina, con Óscar de Pablo. Estudió Ciencias Políticas en la UNAM y entre los reconocimientos que su obra ha recibido se encuentran el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2004 por Los Endemoniados, el Premio de Poetas Jóvenes por Sonata para Manos Sucias y el Premio Nacional de Poesía Francisco Cervantes Vidal 2006 por Debiste haber contado otras historias. Es autor de poemarios como El baile de las condiciones, Dioses del México antiguo y de la materia en forma de sonido, así como de la novela El hábito de la noche y el relato histórico El capitán Sangre Fría. Eduardo Moches es poeta y editor radicado en México. Es luchador social, conocido por su defensa del pueblo palestino. Director de la revista literaria Blanco Móvil desde 1985 hasta la fecha. Ha publicado libros como Los leyentes y Marx, Los poemas, Los tiempos mezquinos, Cuando las pieles riman, Viaje a través de los etcéteras, Cómo el amor nos habita y Molinos de fuego. Elizabeth Ross nació en la Ciudad de México en 1954. Es artista, gestora sociocultural y curadora. Su obra ha tocado puerto y base en espacios cerrados, públicos y silvestres en América, Europa, Turquía, Japón, Australia y China. Miembro honorario del Sistema Nacional de Creadores de Arte, funda y dirige 5 Célula Arte y Comunidad para generar proyectos artísticos a nivel internacional. Es creadora del Festival de Videoartistas Chinas en México. Como editora, publicó Vientos, Periodismo Cultural en Morelia en 1995 y publicado también La diosa oscura, Mitología y sexo en 2005. Fuera del Jardín y Artistas Chinas Contemporáneas en 2018. Es coordinadora regional para México en The Feminist Art Project y presidenta de 5 Célula Arte y Comunidad AC. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Qué gusto encontrarnos aquí. ¿Por qué rayos, compañeros y compañeras, nos tiene que preocupar algo que está pasando al otro lado del mundo? Como si no tuviéramos bastantes problemas, como si el salario nos llegara al final de la quincena sin problemas, como si no tuviéramos que preocuparnos por el hospital de nuestro papá, nuestra mamá, como si no tuviéramos que preocuparnos de quién cuida a los hijos. ¿Por qué me voy a preocupar yo de lo que pasa en un lugar llamado Palestina? A nosotros nos parece que sí nos debe preocupar porque hay un hilo conductor. Bueno, para empezar, porque somos humanos y cualquier cosa humana nos debería doler. Somos miembros de una misma especie y aunque a veces los medios de comunicación nos presenten a ciertas poblaciones como menos humanas que nosotros estamos convencidos de que no es el caso, que todos los humanos tenemos una dignidad y un valor fundamental, y cuando la humanidad de una parte de nuestra especie se ve cuestionada, se ve negada, a todos nos duele, nos debe doler. Pero además, concretamente, en el mundo actual que vivimos, la misma fuerza que mantiene a nuestro país en el subdesarrollo, la misma fuerza que hace que no tengamos suficientes hospitales, guarderías, que las mujeres de nuestro país estén en una condición obligada a cuidar a sus niños sin recursos, es la misma que está detrás del exterminio del pueblo palestino, que es el sistema imperialista mundial. Entonces quisimos hacer esta mesa donde de alguna manera reafirmáramos la humanidad fundamental, la humanidad irreductible del pueblo palestino a través de algunas expresiones artísticas y a través de algunas reflexiones sobre su presente y su pasado. Y por eso los tres somos artistas de distintos tipos. Eduardo Moches y yo somos poetas, Elizabeth Ross es artista visual, pero los tres hemos sido, digamos, aparte de artistas, activistas en cierto modo. No sé si me gusta la palabra, pero hemos estado activos en la visibilización de la humanidad palestina. Y es un honor para mí estar con estos dos compañeros. Eduardo Moches vivió en Israel en los años 60 y desde entonces ha desarrollado una posición cada vez más radical y más crítica con la realidad
social de lo que está pasando allá, y ha sido un activista todos estos años, además de poeta e impulsor de la cultura palestina. Elizabeth Ross es una artista siempre comprometida con la igualdad humana. Por ejemplo, en el centro de su obra está la igualdad, la lucha contra la opresión específica de las mujeres, y naturalmente ahora ambos están pues muy activos en la causa palestina. Elizabeth Ross tiene ahora mismo, acá atrás de nosotros en el Jardín Borda, una hermosísima exposición de artes plásticas, dedicada un poco aunque es arte abstracto, está dedicada al pueblo palestino, aparte de las implicaciones emotivas que tiene su arte. Tiene un pequeño video donde se hace explícito lo que tiene que ver su arte con el pueblo palestino. Entonces, nos pareció que estos dos grandes compañeros y grandes artistas eran perfectos para esta misión, que es, como digo, reafirmar eso que los grandes medios niegan, y es que los y las palestinas son humanos plenos de dignidad, plenos de derechos, cuyo exterminio nos tiene que doler como el exterminio de cualquiera, cuya vida vale lo mismo que cualquier vida humana. A pesar de que el sistema imperialista quiere hacernos creer que la vida de un colono israelí, por ejemplo, es valiosa y la vida de 100 palestinos de alguna manera no lo es, a pesar de que los medios de comunicación nos presentan el dolor de cualquier pérdida en Europa, en Estados Unidos y hasta en Ucrania como una cosa terrible que no podemos tolerar, y sin embargo nos presenta la pérdida de vidas de niños y niñas, hombres y mujeres palestinos, como la cosa más natural del mundo. Frente a esta realidad, digo, estamos aquí para reafirmar la dignidad humana de las y los palestinos. Le doy la palabra a quien quiere empezar. Eduardo Moses. A partir de esta introducción por parte de Pablo a este ámbito de lo humano, yo quisiera acercarme al conflicto y al problema colonial en Palestina. El hecho con el problema palestino y la expulsión del pueblo palestino y las carencias y las violencias que está viviendo y ha vivido no inician hace 2 años con la guerra y la masacre en Gaza, sino es un proyecto colonial que inició en el finales del siglo XIX, sustancialmente a través de un ideólogo de origen austríaco, Thomas Herzl, que de hecho inicia un hecho conceptual que formaba parte de la estructura colonial europea sobre los diferentes países. Y este movimiento, el sionismo, es un movimiento colonial europeo que inicia con el subterfugio de una especie de hogar para los perseguidos judíos. Y de ahí un hecho de los perseguidos judíos que no es un problema ni un proceso vivido o realizado por el mundo palestino ni por el mundo árabe, sino por el ámbito europeo, el cual se vio mucho más desarrollado y vilipendiado en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial inicia un proceso a través de la llamada Declaración Balfour, que es un connotado líder político inglés. O sea, el imperialismo inglés otorga, entre comillas, el derecho a la creación de un hogar judío. O sea, el imperialismo inglés le otorga a un movimiento colonial europeo el derecho a establecerse en un terreno que nada tiene que ver con el mundo europeo, sino con el mundo del Medio Oriente. Y ahí inicia el proceso de comparticipación del movimiento colonial sionista con el imperialismo inglés en ese momento. Podemos ir detonando, y creo que eso es importante marcarlo, porque a veces creemos que el conflicto nace únicamente a partir de los últimos años de la guerra, y no, es un hecho que viene abarcando grandes conflictos. Para dar un ejemplo de coparticipación del movimiento colonial sionista con el Imperio Británico, en 1936 se declara una huelga general por parte de los palestinos en diferentes ámbitos del Estado y de los ámbitos de producción. Y que ante este hecho de exigencia popular por parte de los palestinos al Imperio Británico, de cese de la colonia, de cese del mandato sobre esa región, el
movimiento colonial sionista realiza una ruptura del ámbito de la huelga. O sea, son esquiroles sociales y rompen la huelga de los palestinos para realizar una acción solidaria, entre comillas, con el propio mandato británico. Y eso es parte del concepto inicial de ese movimiento colonial, que es la penetración colonial como un ámbito externo al mismo proceso del pueblo palestino de esa región. Y es un ejemplo dado en el 36. Lo más reconocido o conocido es la Declaración de Naciones Unidas de la instalación o el establecimiento en ese territorio palestino de dos estados, el Estado judío y el Estado palestino. La realidad es que a partir de la existencia de grupos paramilitares judíos, o sea, y digo judíos más bien sionistas en el sentido para diferenciar entre uno y otro, lo que hacen es procesos de persecución. Está reconocida un hecho que fue un motivador de la salida de grandes segmentos de la población palestina, que fue la matanza de Deir Yassin. Deir Yassin fue una matanza en una población palestina en el año 48, apenas está realizado el proceso de llamado a la conversión de esos dos estados, lo que crea un componente de pánico generalizado y masivo en la población palestina, que es lo que se inicia en la huida de cientos de miles de palestinos fuera de las denominadas fronteras palestinas. Y el resultado es que esa expulsión, que para el pueblo palestino es la primera Nakba, la primera tragedia importante en el 48, que es la expulsión de cientos de miles, a partir de ese hecho de violencia brutal en el cual asesinaron alrededor de 130 personas, niños, mujeres y demás, seres humanos. Entonces, lo que crea es eso. ¿Y qué pasa ante esa expulsión denotada por la violencia sionista? Es la imposibilidad del regreso. Es la primera expulsión masiva, como parte del concepto colonial sionista, de un Estado puro étnico. Y ese es el componente sustancial del movimiento sionista, una mirada realmente de carácter, por un lado, de expulsión del otro. Hubo una disidencia, para no hacer tan sencillo, hubo una disidencia dentro del mundo del movimiento sionista, y que había una pequeña corriente liderada, llamémosle, por el filósofo Martin Buber, en el cual él expresaba que era importante la conformación de un Estado binacional, no nacional, sino binacional, el cual integrara a ambos establecimientos nacionales en un solo Estado. Evidentemente, esa visión fue derrotada totalmente y gana la visión de la limpieza étnica, de un Estado, de conformación de un Estado, entre comillas, puro, lo cual hace un poquito, estamos hablando del 48, posguerra, una especie de acercamiento a la concepción de mirada de limpieza étnico-aria por parte del movimiento fascista en Alemania. Y no quiero hacer excesivas analogías, pero eso forma parte de una especie de reconversión. Aquellos que alguna vez fueron víctimas parciales se convierten en victimarios. Y es lo que el movimiento sionista ha creado a lo largo de la historia. Y yo hablo del 48 como un elemento componente. La segunda tragedia de expulsión palestina se da en el 67, la denominada Guerra de los 6 días, que fue un proceso de expansión colonial enorme, la anexión territorial de la ciudad de Jerusalén como parte nuevamente y de territorios adyacentes de lo que sería la Cisjordania hoy, y que tomó y creó procesos realmente de instalación colonial. Y la otra, el gran proceso de vuelta continuando, es el componente de instalación en los territorios de Cisjordania. Ni hablar de Gaza, porque Gaza vivió mucho antes de la explosión, en los últimos 2 años, vivió 15 años de
enclaustramiento, cerrazón política, de ocupación militar, denominada por muchos medios de comunicación críticos como la primer gran campo de concentración al aire libre. Y eso era Gaza, porque estaba realmente imposibilitada de moverse ni por el mar ni por tierra, en el cual las fronteras estaban cerradas. Y por un lado. Dos, el proceso de creación de denominadas colonias en región cisjordana, que es un proceso de implantación sionista en esos territorios de que la hipocresía occidental las denomina ilegales, pero no ha hecho ningún acto realmente concreto y real de boicot a esos actos. Estamos hablando del establecimiento en esos territorios de alrededor de 600.000 colonos establecidos, y colonos en el sentido de ocupación territorial ilegal. Pero, ¿qué pasa con este hecho? Y no quiero dar... hay una conexión creada por el establecimiento sionista con esas colonias a nivel de carreteras propias que hacen imposible y fragmentan el establecimiento de una continuidad territorial palestina para la conformación factible de un Estado palestino. La realidad es que es conformación permanente de muros que impiden el proceso normal de vinculación territorial de los pueblos palestinos. Yo aquí me quiero parar un poquito para que los compañeros y ustedes no se aburran en excesivo de una larga perorata, pero podemos posteriormente acercarnos al pensar y al decir de los pueblos palestinos a través de mensajes, de poesías que expresan la realidad candente, dolorosa, inhumana que han vivido. La última acción para terminar en esta parte por mi persona es el bombardeo masivo, el establecimiento de entrada del ejército sionista en Gaza implicó el asesinato de 48.000 personas. Digamos que el acto de Hamás previo a esto, de un ataque en territorio israelí, que es la primera vez que Israel sufre un ataque de ese, digamos, humanamente es condenable, pero es comprensible a mi modo de entender. Comprensible por el tiempo de violencia que han vivido sin salida alguna humana. Y eso es la razón. Aquí les dejo y le paso la palabra a quien quiera. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes y pues yo aquí encantada realmente de estar frente a ustedes, acompañada con estos caballeros que saben mucho de esa historia. Y yo lo que quiero hacer es prestar mi voz a Susan Abulhawa, que es novelista, poeta, ensayista, científica, madre y activista, y que su primera novela llamada Mañanas en Jenin fue traducida a 30 idiomas, fue bestseller internacional y se considera un clásico de la literatura palestina. Ella, el 28 de noviembre del 2024, o sea, el año pasado, apenas hace unos meses, en Oxford, en Inglaterra, sede del poderoso imperio británico ya venido bastante a menos y heredado a Estados Unidos, ella lee había una discusión, entonces ella se para frente al público y lee esto, que es lo que les voy a comentar. Ante el reto de qué hacer con los habitantes autóctonos de la tierra, Chaim Weizmann, judío ruso, dijo en el Congreso Sionista Mundial de 1921 que los palestinos eran como las rocas de Judea, obstáculos que había que quitar de un camino difícil. David Gruen, judío polaco, que cambió su nombre por el de David Ben Gurion, que fue el primer ministro, para sonar muy relevante en la región, se cambió ese nombre, dijo: debemos expulsar a los árabes y ocupar su lugar.
Hay miles de conversaciones de este tipo entre los primeros sionistas que tramaron e implementaron la colonización violenta de Palestina y la aniquilación de su pueblo nativo, pero solo tuvieron éxito parcialmente, asesinando o limpiando étnicamente al 80% de los palestinos. Esto significaba que quedaba un 20% de nosotros, un obstáculo duradero a sus fantasías coloniales, que se convirtió en objeto de sus obsesiones en las décadas siguientes, especialmente tras conquistar lo que quedaba de Palestina en 1967. Los sionistas lamentaban nuestra presencia y debatían públicamente en todos los círculos políticos, académicos, sociales, culturales, qué hacer con nosotros, qué hacer con la natalidad palestina, con nuestros bebés, a los que calificaban de amenaza demográfica. Benny Morris lamentó en una ocasión que Ben Gurión no terminara el trabajo de deshacerse de todos nosotros, lo que habría eliminado lo que ellos llaman el problema árabe. Netanyahu, un judío polaco cuyo verdadero nombre es Benjamín Mielekowski, una vez se lamentó de la oportunidad perdida de expulsar a grandes franjas de la población palestina mientras la atención mundial estaba centrada en China durante el levantamiento de la plaza de Tiananmen en 1989. Algunas de sus soluciones relacionadas a la molestia de nuestra existencia incluyen una política de rompernos los huesos en los 80 y 90, ordenada por Yitzhak Rubitsov, un judío ucraniano que cambió su nombre por el de Yitzhak Rabin. Esa horrible política que paralizó a generaciones de palestinos no consiguió que nos fuéramos. Y frustrados por la resistencia, surgió un nuevo discurso, sobre todo después de que se descubriera un enorme yacimiento de gas natural frente a las costas del norte de Gaza, valorado en billones de dólares. Este nuevo discurso tiene su eco en las palabras del coronel Efraim Eitan, que dijo en 2004, tenemos que matarlos a todos. Aaron Sofer, un supuesto intelectual y asesor político israelí, insistió en 2018 en que tenemos que matar y matar y matar todo el día, todos los días. Cuando estuve en Gaza, vi a un niño de no más de 9 años al que le habían volado las manos y parte de la cara con una lata de comida que era una trampa explosiva que los soldados habían dejado para los niños hambrientos de Gaza. Más tarde supe que también habían dejado comida envenenada para los habitantes del sur Yaiya y que en los años 80 y 90 los israelíes habían dejado en el sur del Líbano juguetes con explosivos que explotaban cuando los niños los tocaban. El daño que hacen es diabólico y sin embargo esperan que creas que ellos son las víctimas. Invocando el holocausto europeo y gritando antisemitismo, pretenden que suspendas la razón humana fundamental para creer que el tiroteo diario de niños con los llamados disparos asesinos y el bombardeo de barrios enteros que sepultan a familias vivas y aniquilan linajes enteros es defensa propia. Quieren que creas que un hombre que no había comido nada en más de 72 horas, que siguió luchando incluso cuando lo único que tenía era un brazo que le funcionaba, que ese hombre estaba motivado por un salvajismo innato y un odio o celos irracionales hacia los judíos, en lugar de que por el indomable anhelo de ver a su pueblo libre en su propia patria, Sinwar Yahya, Sinwar Yahya. Para mí está claro que no estamos aquí para debatir si Israel es un estado apartheid o genocida. Este debate trata en última instancia sobre el valor de las vidas palestinas, sobre el valor de nuestras escuelas, centros de investigación, libros, artes y sueños, sobre el valor de los hogares que hemos trabajado toda nuestra vida para construir y que contienen los recuerdos de generaciones, sobre el valor de nuestra humanidad y nuestra capacidad de acción, sobre el valor de nuestros cuerpos y ambiciones. Porque si se invirtieran los papeles, si los palestinos hubieran pasado las últimas 8 décadas robando hogares judíos, expulsando, oprimiendo, encarcelando, envenenando, torturando, violando y matando judíos, si los palestinos hubieran matado a unos 300,000 judíos en un año, atacado a sus periodistas, sus pensadores, sus trabajadores sanitarios, sus atletas, sus artistas, bombardeado todos los hospitales, universidades, bibliotecas, museos, centros culturales, sinagogas israelíes y al mismo tiempo instalado una plataforma de observación para que la gente acudiera a contemplar la matanza como si fuera una atracción turística,
Si los palestinos hubieran acorralado a cientos de miles de judíos en tiendas endebles, los hubieran bombardeado en las llamadas zonas seguras, los hubieran quemado vivos, les hubieran cortado la comida, el agua y las medicinas. Si los palestinos hubieran hecho que los niños judíos vagaran descalzos con ollas vacías, les hubieran hecho recoger la carne de sus padres en bolsas de plástico, les hubieran hecho enterrar a sus hermanos, primos y amigos, hicieran salir a escondidas de sus tiendas en mitad de la noche para dormir sobre las tumbas de sus padres, les hicieran pedir la muerte para reunirse con sus familias y no estar solos nunca más en este terrible mundo, y les aterrorizaran de tal manera que sus hijos perdieran el pelo, la memoria, la mente, e hicieran que de tan solo 4 y 5 años murieran de ataques del corazón. Si obligáramos despiadadamente a sus bebés a morir en las incubadoras, solos en camas de hospital, llorando hasta que no pudieran llorar más, muertos y descompuestos en el mismo lugar, si los palestinos utilizaran camiones de ayuda con harina de trigo para atraer a judíos hambrientos y luego abrieran fuego contra ellos cuando se reunieran para recoger el pan de un día, si los palestinos finalmente permitieran una entrega de alimentos en un refugio con judíos hambrientos y luego incendiaran todo el refugio y el camión de ayuda antes de que nadie pudiera probar la comida. Si un francotirador palestino se jactara de haber reventado 42 rótulas judías en un día, como hizo un soldado israelí en 2019. Si un palestino admitiera a la CNN que atropelló a cientos de judíos con su tanque, quedando su carne aplastada en las huellas del tanque. Si los palestinos estuvieran violando sistemáticamente a médicos, pacientes y cautivos judíos con barras de metal caliente, palos dentados y electrificados y extintores, a veces violado hasta la muerte, como ocurrió con el doctor Adnan al-Bush y otros. Si las mujeres judías fueran obligadas a dar a luz en la inmundicia, a someterse a cesáreas o amputaciones de piernas sin anestesia, si destruyéramos a sus niños y luego decoráramos nuestros tanques con sus juguetes, si matáramos o desplazáramos a sus mujeres y luego posáramos con su lencería, si el mundo estuviera viendo la aniquilación sistemática de judíos en tiempo real, no habría debate sobre si esto constituye terrorismo o genocidio. Y sin embargo, 2 palestinos, yo misma y Mohamed al-Kurd, nos presentamos aquí para hacer precisamente eso, soportando la indignidad de debatir con quienes piensan que nuestras únicas opciones vitales deben ser abandonar nuestra patria, someternos a su supremacía o morir educada y silenciosamente. Pero se equivocan si piensan que he venido a convencerles de algo. He venido con el espíritu de Malcolm X y Jimmy Baldwin, que se enfrentaron a monstruos finamente vestidos y bien hablados, con las mismas ideologías supremacistas que el sionismo. Esas nociones de derecho y privilegio, de ser divinamente favorecidos, bendecidos o elegidos. Estoy aquí por el bien de la historia, para hablar a las generaciones que aún no han nacido y para las crónicas de esta época extraordinaria en que la legitima el bombardeo total de sociedades indígenas indefensas. Aquí estoy por mis abuelas. Ambas murieron como refugiadas sin dinero mientras judíos extranjeros vivían en sus hogares robados. Y también he venido a hablar directamente a los sionistas de aquí y de todas partes. Les dejamos entrar en nuestras casas cuando sus propios países intentaron asesinarlos y todos los demás los rechazaron. Los alimentamos y los vestimos, les dimos cobijo y compartimos con ustedes la generosidad de nuestra tierra. Y cuando llegó el momento, nos echaron de nuestros hogares y de nuestra patria y entonces mataron y robaron y quemaron y saquearon nuestras vidas. Nos arrancan el corazón porque está claro que no saben vivir en el mundo sin dominar a los demás. Han cruzado todas las líneas y alimentado el más vil de los impulsos humanos, pero el mundo está vislumbrando por fin el terror que hemos soportado en sus manos durante tanto tiempo y está viendo la realidad de quiénes son, quiénes han sido siempre. Observan con absoluto asombro el sadismo, el regocijo, la alegría y el placer con que conducen, observan y vitorean los detalles diarios al romper nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro futuro, nuestro pasado. Pero no importa lo que ocurra desde aquí, no importan los cuentos de hadas que te cuentes a ti mismo y cuentes al mundo,
Nunca pertenecerás de verdad a esta tierra. Nunca entenderás el carácter sagrado de los olivos que llevas décadas talando y quemando solo para fastidiarnos y rompernos un poco más el corazón. Nadie nativo de esta tierra se atrevería a hacer algo así con los olivos. A nadie que pertenezca a esta región se le ocurriría bombardear o destruir patrimonio tan antiguo como Baalbek o Bitir, ni destruir cementerios antiguos como ustedes destruyen los nuestros. Sus antepasados siempre estarán enterrados en sus verdaderas patrias de Polonia, Hungría, Ucrania y otros lugares del mundo de donde vinieron. El mito y el folclore de la tierra siempre les será ajeno. Nunca conocerán el lenguaje de las túnicas que vestimos, de la fauna, de la flora, de las aves, de los ríos. Lo que los agentes inmobiliarios llaman en sus listas antigua casa árabe, siempre guardará en sus piedras las historias de las cuales ustedes no pertenecen. Nunca sabrán lo que se siente el ser amado y apoyado por quienes no tienen nada que ganar contigo y de hecho todo lo que perder. Nunca sabrán lo que se siente cuando masas de todo el mundo se lanzan a las calles y a los estadios para corear y cantar por su libertad. Y no es porque sean judíos, como intentan hacer creer al mundo, sino porque son unos depravados colonizadores violentos que piensan que su judaísmo les da derecho al hogar que mi abuelo y sus hermanos construyeron con sus propias manos en tierras que habían pertenecido a nuestra familia durante siglos. Es porque el sionismo es una lacra para el judaísmo y de hecho para la humanidad. Gracias. Ya voy a acabar. Pueden cambiar sus nombres para que suenen más relevantes para la región y pueden fingir que el falafel y el hummus y el satar son sus recetas antiguas, pero en lo más recóndito de su ser siempre sentirán el aguijón de esa épica falsificación y robo. Por eso hasta los dibujos de nuestros niños colgados en las paredes de la ONU o en la sala de un hospital provocan un ataque de histeria entre sus dirigentes y abogados. No nos borrarán. No importa cuántos de nosotros maten y maten y maten todo el día, todos los días. No somos las rocas que Chaim Weizmann pensó que podría eliminar de la tierra. Somos su propio suelo. Somos sus ríos, sus árboles o sus historias, porque todo ello se nutrió de nuestros cuerpos y nuestras vidas durante milenios de habitar continua e interrumpidamente este trozo de tierra entre las aguas del Jordán y el Mediterráneo. Desde nuestros antepasados cananeos, hebreos, filisteos y finicios, hasta cada conquistador o peregrino que fue y vino, que se casó o violó, amó, esclavizó, se convirtió entre religiones, se asentó o rezó en nuestra tierra, dejando trozos de sí mismo en nuestros cuerpos y nuestra herencia. Las historias legendarias y tumultuosas de esta tierra están literalmente en nuestro ADN. No se puede matar o propagandizar eso. No importa qué tecnología de la muerte se utilice o qué arsenales mediáticos, corporativos y de Hollywood se desplieguen. Algún día terminará su impunidad y su arrogancia. Palestina será libre, recuperará su gloria pluralista, multirreligiosa y multiétnica. Restauraremos y ampliaremos los trenes que van del Cairo a Gaza, a Jerusalén, a Haifa, Trípoli, Beirut, Damasco, Amán, Kuwait, Sana. Pondremos fin a la maquinaria bélica sionista estadounidense de dominación, expansión, extracción, contaminación y saqueo. Y ustedes se irán o aprenderán por fin a vivir con los demás como iguales. Vamos a seguir dando la voz a los palestinos. Yo leeré algunos textos, iniciaré con el poema de un poeta que es Amij al-Qasem, poeta druso, de origen druso, y ahí les va. Contraseña. La tinta huele a sangre. Manso es mi corazón como una brisa, mi rostro transparente como una nube. Y lo mejor que tengo, a ti te lo sacrifiqué, hermoso abuelo. La tinta huele a sangre. Todavía son limpios mis corderos y nobles aún mis labios.
Mis manos en tu nombre están penando desde el amanecer hasta la tarde. La tinta huele a sangre. Del yermo hice jardines, he esculpido martillos de la roca y en la noche larguísima seguí rezando todo yo. La tinta huele a sangre. Mi ancho huerto no tiene muro alguno. Las puertas de mi casa no frustran al que llama con el cierzo. Toda boca que pasa encuentra mi asistencia. La tinta huele a sangre. Con las alas del cuervo vinieron de las tejas, del acero, de la niebla y la sangre. Vinieron al ataúd de mi pasado. Vinieron, de nada valieron los conjuros. Oh, ciego abuelo mío, de nada valió el libro. Protege a tus hijos de su amonestación. La tinta huele a sangre. Con ellos compartí mis panes y mi pena, mis ropas y mi techo. Mas no repartiré también a mis 2 hijos. Oh, abuelo desgarrado por las lanzas, protege a tus hijos. La tinta huele a sangre, pero yo tengo bueno el corazón, las manos habituadas al arado y la espada envainada, abuelo mío. Desde hace 1000 años envainada, protege ya a tus hijos. La tinta, ay, hijo triste, la tinta, ¿no lo oís? La tinta huele a sangre. Voy a leer un poema de Mahmoud Darwish, sí, el poeta nacional palestino, así reconocido. La niña, el grito, escrito en el 2008. En la orilla del mar hay una niña. La niña tiene una familia, la familia una casa, la casa 2 ventanas y una puerta. En el mar hay un acorazado que se entretiene cazando a los paseantes de la orilla. 4, 5, 7 caen en la arena. La niña se salva por poco. Una mano de niebla, cierta mano divina, acude en su auxilio. Ella llama, papá, papá, levanta, vamos, que el mar no es para nosotros. No responde su padre, caído sobre su sombra a merced de la ausencia. Sangre en las palmeras, sangre en las nubes. La lleva su voz en volandas, la alza y aleja de la orilla. Ella grita en la noche desierta. El eco no tiene eco. Ella se convierte en el grito eterno de una noticia urgente que deja de ser urgente cuando vuelven los aviones y bombardean una casa con 2 ventanas y una puerta. Mientras Voy a leer, terminando, antes que Oscar me gane voy a leer 2 textos que fueron escritos en cuenta de Facebook, y uno de Mahmoud Yabda, Gaza, y dice lo siguiente, y estoy hablando que esto fue escrito años antes de la masacre que ha pasado en estos 2 años. Les voy a contar lo más difícil de todo esto, más difícil que la muerte por esos cohetes profesionales de última tecnología. Es cuando recibes una llamada por teléfono del enemigo israelí y te diga que usted tiene 10 minutos para desocupar la casa. Imagínense, 10 minutos. Son 10 minutos para borrar tu pequeña historia del mapa. Regalos, las fotos de tus amigos, hijos, ya sean mártires o que aún respiren, tu silla, tus libros, el último libro del poemario que leíste, la carta que te escribió tu hermana migrante, el olor de tu cama, tu costumbre de acariciar el jazmín flotando desde tu ventana. Esta ventana que alguien construyó
desde hace 100 años. El peine de tu hija, el calor de la silla, tu ropa vieja, la alfombra de oración, las joyerías de tu esposa, lo que ahorraste toda tu vida. Imagínense que mientras todo esto pasa por tu mente, lo único que puedes hacer es agarrar la cajita de dulces en la cual guardas tus documentos oficiales y correr para morir 10 veces, o te quedas en tu casa para morir solo una vez. Y de Manal Migdar, también de su cuenta de Facebook, lo siguiente: no es lo que están imaginando, pues lo que vivimos no tiene nada que ver con sentimientos vanos como coraje, orgullo, dignidad. La noche pasada era la más dura, pero aquella vez no lloré. En la mañana, después del primer bombardeo de los aviones sionistas, agarré mis fuerzas y comencé a juntar mis cosas, documentos oficiales, mi título universitario y escolar, constancias, regalos, lo que se quedó de las cartas que me escribió mi tío, quien sigue preso en una cárcel israelí, mi celular, mi laptop. Pero me quedé mirando a mi segunda biblioteca, pues la primera la perdí en la guerra pasada. ¿Qué hago con los libros? Son pesados y sería difícil cargarlos cuando me toque correr. Entonces decidí quedarme con aquellos que llevan una dedicación de su autor. De repente sentí rabia por mí misma, esos dolores que causan escozor y te pueden matar. Yo pensando en mis cosas, pero ¿y si la muerte me alcanza más rápido lo que yo alcanzo mis cosas? La muerte me agarrará de sorpresa, sin avisar, y yo iré con ella sin memoria, ni papeles, ni libros, ni queridos, ni amigos, ni regalos, ni sueños. Me iré sola y ligera. Postdata a mis amigos que tienen libros prestados míos. Si me muero, quédense con ellos. Son suyos. Postdata a mi primo. Si no pasa nada a mi biblioteca, es tuya. De Manal Migdar, de su cuenta de Facebook. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores se reunieron y establecieron una nueva palabra, la palabra genocidio, que describe lo que habían hecho los nazis con los judíos y los gitanos de Europa, que es atacar a un pueblo no por ningún crimen que haya cometido tal o cual miembro de ese pueblo, sino por pertenecer a ese pueblo, por su etnia misma. Es decir, un genocidio mata soldados y civiles, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, ancianas, poetas, carpinteros, violadores, violadas, víctimas, victimarios, religiosos, ateos, a todos por pertenecer a un pueblo. Cuando hablamos de estas cosas, a mí me ha pasado que entre el público surge alguien que es, por ejemplo, cristiano evangélico, que le han dicho que no debe defender a los palestinos, y dice mentiras. Él solidariamente no puede creer lo que le estamos diciendo, dice mentira. Lo trágico de esto, compañeros y compañeras, es que los propios israelíes no dicen que sea mentira. Lo reconocen abiertamente, que quieren limpiar étnicamente un territorio. Y no solo los sionistas, o mejor dicho, no solo los israelíes, también sus patrones, sus financistas, los imperialistas estadounidenses lo han hecho. Donald Trump, desde que asumió la presidencia, publicó un pequeño video muy colorido de inteligencia artificial, donde abiertamente dice: una vez que limpiemos esta suciedad, construiremos aquí edificios de lujo a todo dar, para venderlos y ser aquí ricos. Lo dicen ellos, compañeros y compañeras, no lo decimos nosotros. El programa de la limpieza étnica no es una calumnia que estemos inventando, es parte
del programa abierto del colonialismo europeo, del cual el sionismo es una pequeña parte. El sionismo se creó a finales del siglo XIX, cuando las potencias europeas estaban colonizando África, Asia, Oceanía, etcétera. El resto del mundo, pues. También América Latina, también cuando Estados Unidos estaba conquistando Filipinas, etcétera. Y los sionistas no eran nada especial en esto, compartían la visión del resto de los europeos y de los norteamericanos de que en nombre del progreso se podía exterminar a pueblos enteros. Por eso nos parece importante decir que así como ven a los palestinos como, si niegan que es un genocidio, no es porque nieguen que los quieren exterminar, simplemente no les parecen suficientemente humanas y humanos. Y tengo noticias para ustedes, compañeros y compañeras, nosotros tampoco se los parecemos. La misma partida presupuestal con que Estados Unidos destinó ayuda a Israel durante esta fase de limpieza étnica, destinó también fondos para militarizar la frontera con México. La misma palabra terroristas que aplican a la resistencia palestina, se la quieren aplicar también al narco mexicano, que desde luego no tiene nada que ver, no son ningunos ángeles, pero esa es la palabra que quieren decir que usan cuando los subhumanos les causan problemas. Los subhumanos como nosotros y nosotras. Es lo que están haciendo en Palestina, demuestran de aquello que son capaces. Por eso, cuando la gente en el tercer mundo sobre todo, pero también en los grandes centros industriales del mundo, se entera de lo que pasó, inevitablemente se conmueve y ha habido grandes movilizaciones en todos los países, arriesgándose a que para nosotros los progresistas, que nos digan antisemitas, es un insulto horrible, porque el antisemitismo es una mierda espantosa de la historia, que no tiene ninguna justificación, y que nos insulten con esa palabra es muy doloroso. A ellos no les importa porque son verdaderos antisemitas. Los Trump, los cristianos evangélicos estadounidenses que a veces dicen necesitamos conquistar Israel para después convertir a todos los judíos. Eso es antisemitismo. Nosotros creemos que todas las religiones, todos los pueblos tienen el mismo derecho y la misma dignidad. Por eso nos interesa leer poemas y textos de palestinos y palestinas que nos recuerden su humanidad. Uno de los que leyó Eduardo fueron escritos antes de la última fase del genocidio, pero yo quiero leer uno que fue escrito durante estos ataques genocidas. Lo escribió Refaat Al-Reher, que es un escritor, filósofo, poeta palestino que tenía exactamente mi edad. Nació en 1979 y el 6 de diciembre de 2003 murió asesinado en uno de los bombardeos israelíes. Y antes de morir le escribió a su hija este poema que les voy a leer. Si a mí me matan, tú vive y mi historia recuerda. Vende mis cosas y compra algo de mecate y cuerda y construye un papalote blanco con la cola extensa para que un niño de Gaza desde la tierra lo vea. Y si su padre partió sin despedirse siquiera, ni aún de su propia carne, que tu papalote sea como un ángel que le trae su amor paternal de vuelta. Si a mí me matan, tú vive, sé la esperanza y recuerda. Y lo que es más trágico de todo es que, como les dije, un genocidio no distingue. Refaat Al-Reher era un hombre activista, comprometido con la causa, pero tenía una hija y tenía ya nietos. Su hija, a quien dedicó este poema, Shamina, fue también muerta por un bombardeo israelí poco después, el 26 de abril de 2024. ¿Qué estaban ustedes haciendo el 26 de abril de 2024? No les estoy hablando de los años 30, no les estoy hablando de los años 40, les estoy hablando de este 23 de abril de 2024, hace menos de un año. ¿Qué estábamos haciendo? ¿A dónde estábamos viendo que no estábamos viendo eso? Leyendo hermosos textos de la humanidad como el diario de Ana Frank, que afortunadamente se han publicado por millones de copias y afortunadamente están en todas partes, están en esta feria de libros, se los recomiendo mucho. Yo aprendí que no hay niña de 13 años que merezca ser exterminada por su etnicidad.
Y que si eso pasara en mi época, uno siente leyendo el diario de Ana Frank, yo haría algo para impedirlo. Pues estamos en la época de muchas Anas Franks palestinas, estamos en la época de un genocidio, del genocidio más, quizá no el mayor, pero sí el más documentado de la historia de la humanidad. El que podemos ver en carne propia, el que podemos seguir en Facebook, en Twitter, el que podemos conocer personalmente gracias a Internet a sus víctimas. Aquí le paro. Una cosita más. Evidentemente la responsabilidad del imperialismo estadounidense es enorme en su proceso de asistencia a la matanza y a la masacre. Pero hay una parte que es para mí importante expresarla, que es la hipocresía europea. La hipocresía europea, la alemana, la francesa, la italiana, la española, en el cual hacen énfasis justamente en lo acaecido con las 1000 personas que fueron eliminadas brutalmente por Hamás, pero es más importante para la hipocresía europea que siga asistiendo con armas al mundo israelí que la masacre de 48.000 personas, de los cuales la mitad por lo menos eran niños y mujeres. Entonces, esa hipocresía de la aparente defensa de los derechos humanos hace que esos derechos humanos solo sean representativos para un segmento de la blancura de esos seres humanos. O sea, de hecho, es la valía humana de 1000 personas exterminadas es muchísimo más que la valía humana de aquellos que fueron masacrados en el marco de un año y fracción de bombardeo. Y esa hipocresía de la aparente defensa de los derechos humanos es lo que uno debe también denunciar, y no únicamente el estropicio verbal y contundente armamentista de Estados Unidos en ayuda total al mundo sionista. Para finalizar, de mi parte, antes que nos echen, voy a leer un pequeño texto de Hussam Maruf, nacido en 1981 y escrito el 11 de octubre de 2023 a las 6:03 de la mañana. A Gaza no le preocupan su imagen o sus rasgos, sino su núcleo amasado con cenizas. Esta mancha de tierra regada por el mar tiene un sabor a sal, pero delicioso, un sabor punzante que te hace perder la capacidad de hablar. El estilo de Gaza es inexplicable, no puede ser retratado ni eliminado, de ahí la incapacidad del enemigo. Este espacio diminuto lo traga como el gato traga su miedo. Gaza es el peor lugar del mundo para tomar una foto, pero es el más bello para la nostalgia y la memoria. Gaza no llora, más bien flota sobre sus lágrimas. Gaza no grita, da señales de vida mediante explosiones majestuosas. Gaza, moldeada con el barro maleable de Dios, no permite la inmovilidad ni la vida sin sacrificios. El que vive en Gaza sabe que Gaza es un hijo al que hay que cuidar y que, si sale de ella, se volverá infértil. Hussam Maruf, nacido 1981. Palestina vencerá.